muy buenas a todos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez para continuar con nuestro vídeo review de Warhammer Age of Sigmar. Y bueno, os voy a comentar un poquito por encima esta parte, que es la parte introductoria, que es la parte que nos sitúa en el mundo. Es un poquito redundante con el anterior vídeo porque básicamente nos cuentan lo mismo, nos añaden cosas y datos interesantes como la formación de ciertos ejércitos y demás, pero en fin, nos entra un poquito en materia para situarnos, ¿eh? Y nos detalla un poquito más cómo es esto. Entonces, bueno, a ver, la introducción nos sitúa directamente en la nueva realidad. Como ya he dicho, el caos ha conquistado 7 de los 8 reinos. El reino de Azir, como comenté en el anterior vídeo, no. Durante cientos de años han gobernado, mientras poco a poco iban aniquilando toda la resistencia que había. Estos siglos se conocen como la Era del Caos. Muchos de los guerreros que luchaban contra el caos fueron transportados a Sigmaron, que está en el Reino Celestial, donde se les desintegraba para después recomponerlos con dones divinos, o sea, se les mezclaba sus espíritus y cuerpos con dones divinos, y los supervivientes a este proceso tan doloroso se convertían en Stormcast Eternals, que finalmente fueron transportados otra vez a los 7 reinos para combatir al caos. Y así comienza la era de Sigmar. Bueno, aquí se nos dice que durante la era del caos, Sigmar aisló el reino de los cielos, el reino de Azir, para prepararse para enfrentarse al caos. Tras cientos de años de guerra, los humanos que quedaban en 7 de los 8 reinos, todos conquistados por el caos, habían perdido la civilización, eran tribus bárbaras, pero su coraje y ferocidad les permitía enfrentarse al caos. Pero Sigmar sabía que finalmente la derrota sería inevitable con las fuerzas que tenían. Sabía que solo tendría éxito si creaba un ejército capaz de rivalizar con los dioses del caos, los Stormcast Eternals. Básicamente, lo que nos dice aquí pues es que los héroes de los distintos reinos son los recogidos por Sigmar para ser reforjados y convertirse en este gran ejército y demás. Aquí se nos enseña una tabla, donde se nos explica, bueno, pues que hay una Stormcast Eternal Stormhost, o sea, una hueste de las tormentas de los Stormcast Eternals estos, de los lanzadores de tormenta, o como se queréis llamar. Está formada por un señor comandante, luego el cuartel general, el señor comandante, el templo heraldo, el judicator, relictor, valedictor, y aquí las distintas cámaras, que cada cámara está compuesta por X guerreros. Cámara de guerreros, de heraldos, cámara ejemplar, sacrosanta, la ruina, nos permite calcular, teniendo en cuenta que una cámara de guerreros, nos muestran aquí, son unos 250 tíos, sí, los he contado, más o menos. Nos permite calcular que una hueste entera de estos de Sigmar pueden ser unos 3.000 más o menos, tal vez menos, no se sabe, como mínimo unos 1.500, 1.600 tíos, pero vamos, yo creo que alrededor de 3.000 si contamos con que estas cámaras sean similares a las en tamaño a las de guerreros, pero no se sabe, no llegan a especificar, entonces uno se tiene que imaginar las cifras, y eso es solo una hueste. Aquí se nos enseñan los distintos colores de las huestes de los cielos para que los pintemos como nos dé la gana. Para diferenciarse, estos son los martillos de Sigmar, templarios astrales, estos son los caballeros Aurora, estos son los yunkers del Heldenhammer, caballeros sagrados, leones de Sigmar, estos son los portadores de la luz, estos, y estos son, bueno, no, el torbellino de la luz creo que es, torbellino de la luz. Y estos son los Vengadores Celestiales. Bueno, pues bien, para que pintemos a nuestros marines espaciales como queramos, ¿no? Sí, muy bonitos. Perdón, a nuestros Stormcast Eternals. Lapsus. Aquí nos hablan de la batalla de la Puerta Susurrante. Esta es una de las batallas que sucede cuando los Stormcast Eternals invaden los 8 reinos. Esta es en la que el protagonista es Bandus Hammerhand, los martillos de Sigmar, un Lord Celeste de los martillos de Sigmar, contra Korgoskul de la hueste de Khorne, de la marea sangrienta de Khorne.
Esta historia además ya la conocéis por la review que hicimos aquí en las Stand del Starter Set, del libro del Starter Set de Age of Sigmar. Bueno, aquí nos describe cómo efectivamente pues llegan a una puerta que conecta un reino con otro, acaban con el ejército del caos, y aunque los Stormcast Eternos sufren muchas bajas, como al terminar la batalla no quedaban cuerpos de ellos, ¿no? Por lo que he dicho antes, porque los cadáveres o los espíritus regresan a Sigmaron, vuelven a ser desintegrados, reforjados con magia, y vuelven a estar listos para el combate. Eso sí, pierden la memoria a largo plazo. A corto plazo no, se acuerdan de lo que ha pasado en los últimos días, pero pierden su ser, su antiguo ser, o sea, no recuerdan quiénes eran. Aquí nos dicen cuáles son los 8 reinos, esto también lo vimos en la review del Starter, del libro del Starter. El reino de Azir, los cielos, Axifuego, Sis Muerte, Yiran Vida, Isluz, Curbestias, Chamu Metal, Urgo Sombras, y el 9º reino, que es el reino del caos. Aquí todos los reinos están conquistados por el caos, el del caos obviamente está dominadísimo por ellos, menos el reino de Azir, que es el reino del cielo, de los cielos, que es el único que ha quedado por parte de, digamos, incólume, digamos. Bueno, aquí se nos describe que los ejércitos, cómo son los ejércitos de Khorne. Se nos dice que han sido responsables de la mayor destrucción de los reinos, habla de que los guerreros poseen los dones del caos, también nos dice que les acompaña demonios, que la corrupción del caos les sigue, pues esto lo van dejando a su paso, incluso nos habla también de mutaciones que muchas de las bestias de los reinos empiezan a sufrir. Se nos dice que algunas tribus mortales empiezan a adorar a los poderes ruinosos, es decir, lo típico del caos, ¿no? O sea, van arrasando y tribus para no morir se ponen a adorar a los dioses del caos. Los monstruos empiezan a mutar, la tierra muta, o se corrompe, llega Nargil y la corrompe, o quien sea, o empiezan a, pues Khorne también la obliga a mutar y empiezan a seguir, yo que sé, geysers de sangre o ríos de sangre y chorradas así, ¿no? Cosas, en fin, muy chungas. Y se nos dice que los dioses del caos dan recompensas a cambio de sacrificios, que la recompensa definitiva es la demonicidad, es la inmortalidad, pero eso sí que castigan severamente el fracaso. Aquí se nos describe con un poco más de detenimiento, pero poco más, a los poderes del caos. Pues a los dioses del caos: Khorne, sangre y cráneos, el dios de la guerra, de la masacre, etc. Nargil, plaga y podredumbre, dios de la decadencia y la pestilencia. Tzeentch es el gran manipulador, el que cambia las cosas. Slanesh es el príncipe oscuro, dios del exceso y señor del placer. Lo que dicen es que sus seguidores lo están buscando porque ha desaparecido. Como os he comentado antes, pues lo habían capturado en principio Malerion y Tyrion. Malekith y Tyrion. Y por último, la gran rata cornuda, que como ya he dicho en el anterior vídeo, dios recientemente ascendido al panteón de los dioses del caos, aunque sus hermanos no lo consideran como un igual, él está seguro de que pronto ascenderá. Y aquí se nos habla del reino de Khorne, una tierra de sangre y bronce, la mayor extensión en el reino del caos. En ella se alza la ciudadela de bronce, la fortaleza de Khorne, el dios más poderoso de los poderes ruinosos. Y en este texto de aquí se nos dice cómo este devorador de almas, Skullwrath, vuelve derrotado a la fortaleza de bronce arrastrándose y dice que ha sido derrotado por los Stormcast Eternals, la primera y no última derrota que sufrirán las huestes de Khorne ante los elegidos de Sigmar. Aquí en la Furia de las Eras se nos explica que hacia el final de la Era del Caos, cuando este parecía que lo iba a arrasar todo, Khorne decidió volverse contra sus hermanos. Sus imparables huestes se adentraron en todas las regiones de los reinos del caos, los demás dioses, y siguieron arrasando los 7 reinos sin ninguna oposición. Incluso los propios ejércitos de Khorne se empezaron a atacar los unos a los otros en lo que parecía una marea de guerra y sangre que iba a destruirlo todo, ¿no? Con Khorne satisfecho. Más guerra, más sangre, más cráneos, estas cosas. Hasta asedió el 8º reino, el reino de Azir. Pero fue entonces cuando Sigmar lanzó a sus huestes Stormcast Eternals, dispersando a los sitiadores de Azir y haciendo retroceder al caos. Este además se encontraba ahora dividido y era más vulnerable. Khorne se enfureció por las derrotas y preparó su contraataque. Si estos advenedizos querían guerra, pensó Khorne, este les enseñaría el verdadero significado de la guerra.
Y aquí vemos la formación de una horda de los Bloodbound, de los unidos en sangre de Khorne, ¿no? Señor de Khorne, estos son los distintos héroes, o el distinto cuartel general que tienen. El Bloodsecrator este es el portaestandarte, el Bloodstalker es el de los látigos. Estampida de bronce, pues nos podemos imaginar que son aplastacráneos. Skulltake, pueden ser probablemente Skulltakers y Wrathmongers, es decir, nos explica un poquito la composición de los ejércitos de Khorne y sus colores para que estén guapos para ir a la batalla, con mucho rojo. Bueno, pues esto, la era de Sigmar a continuación nos va describiendo con más detalle qué es lo que pasa a continuación vamos, que es cuando llegan los Stormcast Eternals y demás. Aquí lo que nos cuenta básicamente es, nos detalla un poquito más esa pequeña introducción que se hace al principio, pues nos la va detallando, nos explica las distintas fuerzas en conflicto y demás, es decir, esto ya está más detallado. El orden es un poco raro porque más adelante vienen las eras perdidas, que es donde nos comienza a contar la historia desde el principio, y aquí, sin embargo, esto viene antes, pero entra más en detalle. Tal vez debería haberse colocado al revés, pero bueno. En fin, entonces bajo las nubes de la guerra se nos dice que en el momento en el que las fuerzas del caos luchaban entre sí, Sigmar lanzó a los Stormcast Eternals y el resto de razas y supervivientes empezaron a contraatacar. En el reino de Yiran, la vida, se lanzan los ejércitos de Alariel contra Nargel. En Chamon, el reino del metal, se habla de ejércitos mecanizados que llenan los cielos, o sea, preparados para ver asaltos aéreos mecanizados de los enanos. Se nos dice que en Shish, la muerte, se alza Nagash. Se nos dice que hace tiempo fue derrotado en la batalla de los Cielos Negros por Archaon, pero no murió, y que ahora ha regresado al frente de sus ejércitos de no muertos. Se nos dice que en Ulgu, el reino de las sombras, gobierna Malekith. Está envuelto en nieblas constantes y ejércitos del caos enteros desaparecen. Se cree que tienen prisionero allí a Slanes. Y aquí, en este pequeño recuadrito, esto es todo lo que vais a ver de Hombres Lagarto en el libro, en el trasfondo, esto es todo. Parte de esta imagen tan chula, que esta no sé si es una imagen antigua o es nueva. Pero bueno, lo único que nos dice es que son el ejército es el ejército más misterioso, que vienen de las estrellas, que están dirigidos por los Slann, por su magia, que caen de forma imprevista y salvaje, atacan salvajemente al caos y luego desaparecen de la misma forma misteriosa. Ya está. No nos cuentan nada más. Vemos que caen una serie de rayos que me imagino que lanzan los Slann. Supone que estos bichos pues son los que quedan, los únicos que quedan del mundo de Warhammer original, transportados en naves espaciales, en las naves espaciales con las que huyen de Lustria en el fin de los tiempos, y atacan rápidamente al caos. O sea, lanzan ataques relámpago. Esto es todo que veréis de los Hombres Lagarto, más la galería de miniaturas que habéis visto. Bueno, a continuación, pues se nos dice que Archaon es el mayor campeón del caos, pero como no quiso jurar pleitesía a ningún dios del caos en concreto, estos enfadados porque no te haces de Khorne o de Tzeentch o de alguien, elige a uno, venga, elige, no quiso elegir, no quiso casarse con ninguno, y ellos se cabrearon y trataron de destruirle. Pero no solo no consiguieron destruirle, sino como seguía derrotando a más enemigos del caos y uniendo más ejércitos del caos, los dioses decidieron pues ungirle, nombrarle su paladín, nombrarle el elegido y le convirtieron en un semidios del caos. En Axi, el reino del fuego, tenemos no solo luchan los Stormcast Eternals, sino también los Fire Slayers o matadores de fuego, que bueno, ahí los llaman Fire Slayers, que son adoradores del dios Grimnir, del dios enano Grimnir. El problema es que estos son mercenarios capaces de luchar por cualquiera, incluso por el caos, a cambio de suficiente oro. Bueno. Los Skaven simplemente nos dicen que acaba de concluir una gran guerra civil entre ellos, pero a pesar de la ingente cantidad de pérdidas sufridas en distintas guerras, siguen apareciendo en números incontables. Y que además es gracioso porque dice que ni siquiera el reino de los cielos está libre de espías Skaven.
los espías pues son... Aquí en el texto que hay al lado de esta imagen se nos cuenta cómo Nagas convoca a sus ejércitos para enfrentarse al caos y expulsarlo de Sys, el reino de la muerte. Básicamente si nos describe las huestes, huestes de muertos, huestes de dragones zombies, huestes de no sé qué, pues contra Nargel, uy, estos bichos, los señores de los gusanos, una gran inmundicia muy grande. Y se nos habla de las guerras de los muertos. Se nos añade a lo que comenté en el trasfondo anterior de las eras perdidas, que Nagas ha regresado con fuerza. Por más poderes oscuros que tengan los guerreros del caos, las legiones de no muertos son invencibles, pues aunque caen, vuelven a levantarse. Y aquí se nos dice un poquito cuáles han sido las guerras en Sys, el reino de la muerte. En las guerras túmulo, Nagas fue derrotado hacia el final de la era del caos y los mortarcas tuvieron que retirarse con los restos de Nagas a un inframundo perdido, que son los restos de una era pasada. Bueno. Después hablan de la destrucción de Nagasistar. Se nos dice aquí que Nagas sale del inframundo y derrota por primera vez al caos. Y aquí que los muertos y Stormcast Eternal se alían para destruir a las fuerzas de Khorne. Vale. Aquí, como veis, frente a las fuerzas de Nargel están los silvaneces, esto es la madera silvana. Se nos cuenta cómo en el reino de la vida se expandió la corrupción de Nargel y este venció a las fuerzas de Arariel. Pero cuando llegaron los Stormcast Eternal, germinaron semillas que estaban ocultas y la vida resurgió atacando a los invasores del caos. Aquí se nos habla de las guerras de la vida. En Ghyran, Sigmar, en las eras perdidas, en la era de los mitos, encontró a Arariel. Pero destrozada por haber perdido a los elfos, esta, como ya comenté en el anterior vídeo, se recluyó en su reino y se añade aquí que plantó semillas del mundo que fue, del mundo de Warhammer. Y que las plantó por todas partes a ver cómo germinaban y qué salían. O sea, en un bosque, en un lago, en un claro, etc. Lo malo es que entonces Nargel, el caos invadió el mundo de la vida y Nargel fue el que lo invadió, el más interesado en invadirlo. Aquí tenemos un mapa muy chulo, con el castillo de Grayskull, ahí. Y se nos dice que, bueno, aquí se ven varias batallas y demás, se ve la corrupción. Aquí pone, de aquí vinieron los Skaven. Aquí hay Weird magos, o sea, gusanos de estos de Nargel, corazón pútrido, no sé qué, ¿no? Y aquí, sin embargo, vemos, pues, puente de los pesares innumerables. Batalla del cristal de Jade. Lago de la tranquilidad. Es decir, ahí está corrompido por Nargel, pero hay ciertas cosas que escapan a su corrupción. Vale. Y aquí ya empieza la rebelión. Nos vuelven a decir que los Stormcast Eternals atacaron las puertas de los reinos, las Realm Gates, y liberaron a los pueblos subyugados. Es decir, se nos repite mucho esto, que llegan los Stormcast Eternals y que esto es la felicidad y que ellos nos liberan a todos y que son estupendos. Y hay muchas imágenes de Stormcast Eternals rodeados de rayos, ya que Sigmar los transporta o se los lleva cuando mueren con rayos, con el arma que le forjó Grugni. Además los rayos muchas veces también caen destruyendo, o sea, Sigmar lanza rayos y destruye cosas, destruye tipos de Khorne y tal, en este caso. Y bueno, ya volveríamos otra vez a las eras perdidas, que ha sido lo primero que os he comentado. Vamos a ver un momentito la sección de reglas, que antes la hemos pasado porque es que tampoco es importante. Aquí se nos dice, pues, los planes de batalla no os creáis que dice, o sea, qué miniaturas tenéis que llevar al campo de batalla, ni nada por el estilo. Se nos dice básicamente que nos van a poner una serie de escenarios y que esos escenarios los juguemos como queramos. Que se nos dan unas pautas para seguir, pero que luego lo que despleguemos, lo que queramos usar, etcétera, etcétera, que usemos lo que queramos. Se nos dice que cuentan una historia, pero igual, que si no queremos contar una historia con ellas, que lo que queramos. Es decir, es un poco, sí, bueno, tenéis estos planes de batalla, haced lo que queréis con ellos. Y aquí
las 4 páginas de reglas que ya todos yo creo que habéis visto. Se pueden descargar desde la web de Workshop. Las mismas 4 páginas de reglas que hay. Y a continuación las guerras Rimgate empiezan, que como he dicho en el primer vídeo es la parte más interesante, porque básicamente se nos dice qué pasa a continuación. Es decir, que una vez estos Stormcast invaden los reinos y demás, ¿qué ocurre? Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, pues dadle a like, suscribiros, animaos a seguir viendo los vídeos, porque en el siguiente ya vemos cómo continúa la historia y bueno, alguna cosilla interesante. Gracias.